Cordial saludo. Con este video queremos presentar cómo hacemos una tabla de frecuencias cuando son datos no agrupados. Para ello vamos a recurrir a un ejemplo, una actividad que se hizo anteriormente con algunos grupos y, vamos a proceder a diligenciar la tabla de frecuencias. Bueno, para ver este tema de tablas de frecuencias, entonces utilizamos este ejemplo. Se le preguntó a 30 estudiantes la cantidad de relojes que tienen, obteniendo los siguientes datos. Allí podemos ver todos los datos que relacionados con la situación y vemos la tabla de frecuencias en la parte inferior. Para poder desarrollar esto, se recomienda hacer la organización de los datos. Vamos a organizarlos desde el más pequeño hasta el más grande. Esto nos va a traer facilidad a la hora de diligenciar la tabla de frecuencias. Vamos entonces a escribirlo. En la medida que vamos escribiendo, vamos tachando uno de los números que encontramos en el cuadro con los datos. Esto pues de alguna manera nos ayuda a evitar confusiones y que no se nos olvide ningún dato. Recuerden que si nos olvida algún dato, pues a la hora del conteo pues vamos a tener problemas. Entonces vamos apuntando, vamos tachando hasta que ya no nos quede ninguno de estos datos. Y así sucesivamente con cada uno de estos valores. Ahora pues también vamos a mostrar qué ventajas nos trae este sistema. Bueno, ya tenemos allí en total 11 veces el 2, allí lo podemos apreciar. Seguimos con el 3. Uno acá. Recuerden que en la medida que vamos escribiendo vamos tachando y así vamos terminando de escribir todos los datos. Aquí nos está faltando un 4. Vamos a reacomodarlo. Nos falta un 4, tachamos acá y ya en la parte final pues vamos con el 5. Evidenciamos entonces, ya tenemos todos los datos tachados. Vamos a iniciar entonces a diligenciar nuestra tabla de frecuencias. Ya podemos evidenciar qué datos tenemos allí. Entonces tenemos el primer dato sería 0, segundo dato sería 1, tercer dato sería 2, el 3, el 4 y el 5. Allí podemos ver que en esa columna, la de X, Y, lo que hacemos es ingresar todos los posibles datos que encontramos, pero solo lo hacemos una vez por cada dato. Una vez el 0, una vez el 1, una vez el 2, una vez el 3, una vez el 4 y una vez el 5, porque son los datos que encontramos allí. En la segunda columna, que podemos observar aquí, esto es lo que se conoce como la frecuencia absoluta. Recordemos que esta frecuencia absoluta está relacionada con la cantidad de veces que aparece cada uno de los datos.
Al haber hecho la organización de los datos desde el más pequeño al más grande, allí podemos ver cuántas veces aparece cada uno de los datos. Entonces vamos a diligenciarlo. En este caso, pues vamos a borrar esta parte para que procedamos a diligenciar nuestra tabla. Tenemos entonces allí la frecuencia absoluta del 0. ¿Cuántas veces aparece el 0? Entonces podemos apreciar que nos encontramos con 2 veces el 0. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del 1? ¿Cuántas veces aparece el 1? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 veces. ¿Cuántas veces nos aparece el 2? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces. Vamos con la frecuencia absoluta del 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces aparece el 3. ¿Cuántas veces aparece el 4? ¿Cuál es la frecuencia absoluta del 4? 1, 2, 3, 4. 4 veces el 4. Y ya para finalizar, la frecuencia absoluta del 5, 1, 2, 3 veces. Bueno, al final de esta columna es obligatorio, es necesario hacer la suma de todos estos datos. Allí tenemos entonces 2 más 4 nos da 6, 6 más 11 nos da 17, 17 más 6 nos da 23, 23 más 4 nos da 27 y 27 más 3 da 30. Este total siempre nos debe coincidir con el número final o la cantidad total de datos. Ya habíamos dicho que se le preguntó a 30 estudiantes, entonces ellos daban 30 respuestas, coincide entonces con este total. Bueno, vamos ahora con la tercera columna. En este caso, esa tercera columna que tenemos acá la conocemos como la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada, pues el nombre está relacionado con la columna anterior. Se le añade la palabra acumulada porque en esta ocasión tenemos que ir sumando las frecuencias absolutas que hemos encontrado. ¿Cómo se hace? Pues vamos a verlo a continuación. Listo, entonces el primer dato de esta columna se debe diligenciar exactamente igual como la frecuencia absoluta. Es decir, que aquí en este primer dato tenemos un 2. Para el segundo dato, y como ya nos dice el nombre, es acumulada, entonces tenemos que ir sumando las frecuencias absolutas que van apareciendo. Entonces ya teníamos 2, le vamos a sumar 4, entonces ya reunimos 6. 6, llevamos 6 hasta el segundo dato. Vamos con el siguiente. 6 más 11 nos daría 17. El siguiente dato sería 17 más 6, que nos daría 23. En el siguiente 23 más 4 nos daría 27. Y ya para terminar el último dato, 27 más 3 nos daría 30. Aquí nos debe coincidir el último dato de la frecuencia absoluta acumulada, el último resultado, con el total de datos. Y allí lo podemos observar evidentemente, 30 y 30. Esta es entonces la frecuencia absoluta acumulada. Para diligenciar esta tercera columna, entonces recordamos su nombre. Esta columna la conocemos como frecuencia relativa y lo que se hace es hacer la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Tenemos entonces que hacer en total
Para este caso serían 6 divisiones y vamos a proceder a hacerlas. Bueno, nuestra primera división entonces nos sugiere la primera frecuencia absoluta, que es 2, y lo dividimos entre el total de datos, que es 30. Allí entonces pues recordamos cómo se ven las divisiones. El 30 en el 2 no está, entonces 0 el cociente. Para poder continuar con la división agregamos acá un 0 y por haber colocado ese 0 ponemos una coma. El 30 en el 20 no está, entonces otra vez 0 al cociente. Para poder continuar con la división agregamos otro 0. Ya no tenemos que agregar comas, solamente colocamos la primera. Y tenemos entonces 30 en 200, que es de manera similar como 3 en el 20, entonces estaría 6 veces. 6 por 0, 0 a 0, 0. Y 6 por 3, 18 a 22. Para continuar con la división agregamos otro 0. El 30 en el 200 está 6 veces. 6 por 0, 0 a 0, 0. 6 por 3, 18 a 22. Pues allí podemos evidenciar que continuamos con la división, va a seguir saliéndonos 0,0666 y así seguidamente. Ya tenemos entonces ese resultado, diligenciamos nuestra tabla de frecuencias 0,066. En esta tabla, en esta columna, se le ha pedido a los estudiantes que tengamos al menos 3 cifras después de la coma. Vamos a continuar entonces con las divisiones, en este caso con el segundo dato, que sería 4. Bueno, vamos a ver cómo ver que, perdón. Tendremos así entonces 4 dividido el total de datos, que es 30. Sabemos que el 4, que el 30 en el 4 no está, entonces 0 el cociente. Para poder continuar con la división agregamos un 0 y por haber colocado ese 0 ponemos nuestra primera coma. Nuestra primera y única coma, ¿no? Recuerden que no se coloca más. El 30 en el 40 está una vez. 1 por 0, 0 a 0, 0. 1 por 3, 3 a 4, 1. Para continuar con la división agregamos otro 0. El 30 en el 100 está 3 veces. 3 por 0, 0 a 0, 0. 3 por 3, 9 a 10, 1. Para continuar con la división agregamos otro 0. El 30 en el 100 está 3 veces. Entonces 3 por 0, 0 a 0, 0. 3 por 3, 9 a 10, 1. Ya tenemos esas 3 cifras después de la coma, entonces podemos dejar la división ahí. $133. Listo, entonces continuamos entonces con las divisiones de cada una de las frecuencias absolutas entre el total de los datos. Bueno, allí ya podemos observar todas las divisiones. Datos importantes, por ejemplo, en la división de 6 dividido 30, en esta división tuvimos 0,2, pero como estamos pidiendo 3 cifras después de la coma, lo que hacemos es agregar 2 ceros para cumplir con esta condición. Lo mismo que al dividir 3 entre 30, en el último dato, allí nos dio 0,1, pero como necesitamos 3 cifras después de la coma, le agregamos 2 ceros. Bueno, en el dato que tenemos acá, que podemos observar en esta ocasión, pues resulta que esta división, que era 4 dividido entre 30, pues ya la habíamos hecho anteriormente. Acá vemos que tenemos ya el dato 0,33, entonces lo único que hacemos es repetir, volverlo a colocar. Entonces, pues nos evitamos como hacer una división adicional. Bueno, en esta columna también debemos hacer una suma, también debemos llenar el total. Entonces lo que hacemos es sumar todos los datos que nos encontramos allí. Allí lo podemos hacer por columnas, entonces tendríamos 6 más 3 son 9, más 6 serían 15, más 0 da 15, más 3 da 18, entonces tendríamos al final 8. Y llevo una. Vamos entonces para la segunda columna. Para esta columna entonces tenemos una que llevamos, sería 6 más 1, 7, más 3 serían 10,
más 6 serían 16, 16 más 3 serían 19. Entonces nuestra segunda cifra sería un 9. 9 y llevamos una. Ya entonces en nuestra tercera columna de la suma, entonces tenemos 0 más 1 que llevamos daría 1, 1 más 1 daría 2, 2 más 3 daría 5, 5 más 2 daría 7, 7 más 1 daría 8 y 8 más 1 daría 9. Entonces tenemos allí nuestra tercera cifra, otro 9. Y pues en la cuarta, bajamos la coma y en la cuarta columna encontramos otro 0. Listo. Ya tenemos entonces nuestra tercera columna. Bueno, para nuestra última columna, esta columna que encontramos acá, esta es la que conocemos como frecuencia relativa acumulada. Para este caso, entonces vamos a repetir el procedimiento que hemos explicado anteriormente, porque hay que tener en cuenta que esta es frecuencia relativa acumulada, es decir, que vamos reuniendo, vamos sumando las frecuencias relativas que ya hemos encontrado en los casos anteriores, en el procedimiento anterior. Entonces la primera sería 0, la primera sería 0,066 y para el segundo dato entonces le sumamos. Aquí vamos a utilizar este espacio. Recordemos cómo sumamos decimales. Tengo 0,66 y le voy a sumar el siguiente dato de la frecuencia relativa, 0,133. Acá hay que recordar es que la coma va bajo la coma y sumamos de manera normal. 6 más 3 me da 9, 6 más 3 me da 9, 0 más 1 me da 1, bajamos la coma y 0 más 0 da 0. Entonces el segundo dato sería 0,199. Listo. Ya tenemos allí nuestra siguiente columna. Posteriormente pues vamos haciendo las sumas respectivas en cada uno de los casos. Allí para este caso ya tenemos 0,565 y seguimos sumando cada una de las frecuencias relativas que tenemos a continuación. Nuevamente allí tenemos el resultado y vamos sumando la frecuencia relativa que nos va apareciendo en cada siguiente ocasión. Listo, terminamos. Allí podemos apreciar cómo el último dato de la frecuencia relativa acumulada coincide con el total de la suma de las frecuencias relativas. Allí tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias diligenciadas. Pues pido disculpas por la forma en que es escrito, es un espacio realmente pequeño, entonces espero que lo tengan en cuenta. Espero que este material les sirva para estudiar para la bimestral que tenemos este lunes y pues mucha suerte en esta prueba.